Durante décadas, el mundo del anime y del manga nos han regalado algunas de las historias más emocionantes y brutales de todos los tiempos. Pero hoy nos enfocaremos en la otra cara de esta moneda. Algunas de las historias más duras, trágicas, tristes, que nos han llegado al corazón. Si estás teniendo un mal día o estás pasando por algún problema personal, te invito a ver este video, donde veremos algunas de las tragedias más brutales, los caminos más complicados, las decisiones más tristes, la burla de los dioses en nuestras caras y algunas veces simplemente mala suerte. Este video llevo meses queriéndolo hacer, pero me he contenido por lo polémica que será la lista. No importa, hoy he decidido sacarme ese dolor, así que prepárate, junta algunos pañuelos, márcale a tu terapeuta, destapa esa caja de recuerdos que siguen doliendo, porque esto es el listado de los personajes de anime y manga que más sufrieron. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, comenzamos. ¡Bam! Chicos, no olviden que este video es solamente posible gracias a todos los miembros del canal que con sus aportaciones económicas podemos seguir creando contenido, además de toda la gente que se suscribe en nuestra plataforma morada y la bandita que nos regala super chat y super stickers. Si te preguntas, demonios, ¿cómo es que Carmelo le hace para crear todo este contenido? Es gracias a las aportaciones de todo el público. Si no puedes ayudarme de forma económica, no te preocupes, con que le des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales, nos ayudas bastante. Sin más, comenzamos. Primero pongamos algunas reglas. Si bien yo sé que muchos personajes del anime y manga sufrieron, hay varios que podían entrar en esta lista. Si bien conocemos algunas franquicias que tuvieron varios personajes que sufrieron un infierno completo, solamente pondremos un personaje por franquicia, para hacer la lista un poco más variada. También, analizar el sufrimiento y la tristeza de los personajes es muy subjetivo. Algunos verán el dolor físico como algo más brutal que lo sentimental, o viceversa, mientras que otros pueden sentir que es más doloroso la soledad o incluso la traición. Todo esto dependerá de cada persona, por lo que creo que es un listado algo variado, pero en general la mayoría sabe que están al nivel de lo que vivimos en LATAM. También trataré de no hacer tanto spoiler, porque muchas de estas historias estoy seguro que a lo mejor las conoces, pero otras no. Y créeme, vale la pena que le eches un ojo. Si nunca habías topado algunos de estos animes o mangas, voy a tratar de no revelar tanto, pero como te imaginas, claramente debo hablar de varios elementos para poder argumentar la decisión de por qué ponerlos en la lista. Por lo tanto, habrá bastante spoiler. Y aunque sé que es bastante obvio, ya sabes, siempre hay algún astuto en los comentarios que no lo sabía. Además, por favor, te pido que seas muy respetuoso con los demás y pongas tus argumentos en la caja de comentarios. Incluso personajes que piensas que no es justo que estén y otros que deberían estar en el listado. Pero si algo no soporto es que un seguidor ofenda a otro. Así que te pido respeto porque soy un dios justo, pero tengo mis límites. Sin más, comenzamos. Quería empezar con algo suave, pero en una lista de los personajes que más sufrieron, suave es prácticamente un chiste. Y es que en el mundo ninja de Naruto podríamos hacer un listado de 4 o 5 personajes que la pasaron realmente muy mal. Pero en mi opinión, quien se llevó la peor parte de toda esta historia fue Itachi Uchiha. Itachi fue un joven prodigio de uno de los clanes más peligrosos y respetados en este lore. Con una habilidad innata para el combate, pero también el análisis y la lógica, él podía calcular y entender, además de luchar como los ninjas más experimentados en su aldea a los tan solo 13 años. De hecho, esta fue la edad en la que pudo hacerse parte de una de las agrupaciones más importantes y letales de la aldea de la hoja. Lamentablemente, viviendo en un mundo lleno de conflictos, guerra y conspiraciones, se dio cuenta que justo el clan del que formaba parte los Uchiha era un grupo subversivo, que eran tan fuertes y temidos que en cualquier momento podrían salirse de control. Itachi se rodeó de varios bandos quienes todos deseaban que se uniera a su clan, pero Itachi solamente quería tener una vida feliz, pasar tiempo con su hermano y acostarse en el césped mirando las nubes. Pero él siempre supo que nadie más podría hacerse cargo de la estabilidad de la aldea más que él, y que de alguna forma él tenía todas estas habilidades prodigio por alguna razón.
y cuando finalmente escoge un bando, supo que a pesar de ser un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo, un gran Uchiha, lo más importante siempre es la maldita responsabilidad de cuidar a la aldea. ¡Qué gran peso para un chico que tenía aproximadamente entre 14 y 15 años! Viendo que su clan estaba lleno de gente que no entendía con las palabras y que la aldea jamás se recuperaría de un golpe de estado que fuera ejecutado por ellos, sabía claramente que no solamente podría representar el fin de su aldea, sino el inicio de una nueva guerra mundial ninja. Itachi haría un pacto con el Hokage no solamente para aniquilar a su clan, sino para escapar y unirse a un grupo de ninjas espías mercenarios, los Akatsuki, para fingir como doble agente y seguir protegiendo la aldea dentro de los malos. Itachi tomó su arma y con sus propias manos asesinó a su familia y a toda su aldea, incluyendo a cada una de las personas que le vieron crecer, que le amaron y que cuidaron de él en algún momento, acabando prácticamente con el legado de los Uchiha. Después de esto, Itachi viviría un camino de dolor fingiendo ser alguien que realmente no era, un asesino, además de cometer todo tipo de atrocidades con los Akatsuki, ya que ellos tenían que estar seguros que Itachi era igual a ellos, e incluso tuvo que separarse de su hermano Sasuke, al que solo le pudo revelar la verdad de sus planes hasta su muerte. Todos somos correctos y honorables, hasta que la decisión correcta va en contra de nuestros propios principios y decidimos no poder hacer lo correcto porque jamás lastimaríamos a los nuestros. Y no te culpo, solo los mártires son capaces de hacer algo así, por masacrar a su aldea, por vivir una vida obligado a ser un asesino, por estar alejado de su hermano, por asesinar a su propia familia y por fingir que odiaba a varias personas que en realidad estaba cuidando. Además de que nunca pudo ver la paz que tanto anhelaba, Itachi Uchiha tenía que abrir esta lista. Lo lamento, Shinji. En este canal siempre he sido parte del injusto bullying hacia Shinji, pero tal vez el muchacho estuvo roto desde el inicio. A diferencia de Itachi, él jamás eligió pelear, nunca fue un prodigio. Shinji solamente quería ser un chico normal, pero no tuvo ni siquiera eso. ¿Realmente Shinji merecía estar en esta lista? Bueno, Shinji Ikari era un pequeño hijo de dos científicos que harían uno de los descubrimientos e inventos más importantes de la historia: los ángeles y la creación de los Evas. A la edad de tan solo 4 años, ante sus ojos, el mismo Shinji vio a su madre ser despedazada dentro de uno de los Evas. El gran trabajo de la carrera de sus padres, traumatizándose de por vida al ver que su madre entraría a aquel gigante morado y jamás saldría. A partir de esta pérdida, el chico esperaría que su padre le cuidara, pero Gendo Ikari haría todo lo contrario. Sin muchas explicaciones, Gendo lo mandaría lo más lejos posible a vivir, de lo que realmente se sabe muy poco. Shinji sería llamado por su padre a los 14 años, justo durante el ataque de los ángeles, ya convertido en un adolescente muy joven, en un chico gentil y amable, pero distante, al no saber lidiar con sus emociones. Al final, no tuvo una madre y un padre ausente que parecía despreciarlo. Al reunirse con Gendo, este le pide que pilotee el Eva, el mismo robot que había despedazado en su momento a su madre, y que tenía que luchar contra los ángeles sin nada de entrenamiento y sin ser un chico con un perfil que le gustara el combate. Fue enviado al matadero por aquel hombre que se negaba a darle cariño, y encima veía como Gendo prefería tratar con amor a una chica de la que él no sabía nada. Pasó de ser un niño casi huérfano a ser obligado a tener que comportarse como el salvador del mundo sin ningún tipo de deseo, obligación o conocimiento al respecto. Pero aún así, Shinji de alguna manera parecía resolverlo. Todo esto en una de las etapas más difíciles de la vida, la adolescencia, en la que no sabemos nada de lo que somos, de lo que queremos o de cómo lidiar con nuestras emociones. Además, durante todo el proceso, solamente pudo ver cómo la gente moría porque él a veces no actuaba y en otras ocasiones la gente moría porque él sí actuaba, lo cual se iba poniendo más peso sobre sus hombros. Y eventualmente, en medio de todo este caos mental, al mismo tiempo del apocalipsis divino provocado por ángeles, se le daría la obligación de la decisión más importante de todas: decidir qué haría con el destino de la humanidad. Oh, Shinji, pobre Shinji,
tan amable y tan sensible. Tal vez no te merecías todo el bullying que te he hecho, pero como sea, alguien tenía que tomar aquella decisión. Por el dolor de tener que manejar la máquina que mató a su madre, de tener que salvar al mundo por orden de un padre al que jamás le importó, por no saber qué sentir ante la vida, ante el combate, ni siquiera pudo entender plenamente su sexualidad y solamente quería tener auriculares puestos todo el tiempo como muchos de ustedes. Y encima de todo eso, tuvo que decidir el destino de la humanidad. Creo que Shinji tuvo una vida bastante triste, pero solamente tú ponme en los comentarios si crees que merecía estar en este listado. Oyasumi Pum Pum es una historia conocida en un sector muy pequeño de los amantes del manga, pero con el pasar del tiempo veo que cada vez va tomando más relevancia. Aquí se nos presenta a Pum Pum, un chico con una vida trágica, un pobre que a diferencia de otros personajes que hemos visto a lo largo de esta lista, parecía estar diseñado y destinado para sufrir. Un personaje que fue creado con la ley de Murphy. Si algo podía salir mal, saldría mal. La historia nos presenta a un chico con forma de pájaro, ya que él mismo se percibía de esta forma, aunque irá cambiando a lo largo de su vida, para mal. Su familia fue un desastre. Un padre alcohólico y golpeador, además de una madre que jamás le dio el amor que él merecía e incluso parecía despreciarlo. A pesar de todas sus imperfecciones, un día se enamoraría de una chica, Aiko, la cual sería su motivación durante bastante tiempo. Ellos llegan a hacerse la promesa de estar juntos, aunque la vida se reiría en la cara de ellos como te imaginas. A partir de aquí, los problemas de Pum Pum se ven bastante clásicos. Problemas de adolescentes, asesinos seriales, la vida golpeándote. Todo esto contado de una forma cruda. Pero seamos honestos, es una tarde cualquiera de vivir en LATAM, sobre todo en México. Y las cosas se iban acumulando en la vida de Pum Pum. La chica con la que no puedes estar, ser un fracaso en prácticamente cada cosa que intentas, e incluso las inseguridades y la ansiedad sexual. Pero la forma en la que se cuenta la historia de Pum Pum, además de ser ruda, es bastante cruda. E incluso el mismo Dios hace su aparición en la vida solamente para burlarse de Pum Pum todo el tiempo. Eventualmente termina separado de su familia y empieza a vivir con su tío, la cual tiene una mujer que termina abusando de él. Después de tanto dimes y diretes, logra tener una novia que se embaraza de otro hombre. Su madre muere y se entera que a su padre siempre le ha importado una mierda. Pero de pronto se va a reencontrar con Aiko. Y a partir de aquí, todo empieza a ponerse cada vez más turbio, al grado de querer proteger tanto a la chica que llega a decidir convertirse en un asesino, llegando a matar a la madre de su amor. Y justo cuando pensaba que finalmente estaría con el amor de su vida, la chica decide colgarse, dándose cuenta de que todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta este punto, literalmente se había ido a la mierda. Y una vez más, el destino le habría negado la felicidad. Lamentablemente, Pum Pum trata de acabar con su sufrimiento, pero ni eso puede hacer. Y se queda en este mundo frío, crudo y realista para enfrentar el peor sufrimiento de todos: seguir enfrentando los problemas diarios de la vida. Esta es una de las historias que, más que lo que sucede, lo que duele es la forma en la que se va contando. Y a pesar de tener elementos tan normales en la vida de uno, se acumulan en momentos y ocasiones exactas para que no solamente le duela a Pum Pum, sino a nosotros también. Sin duda, tuvo una vida horrible, que si la comparas con otros personajes de la lista, puede ser bastante argumentable si merecía o no entrar aquí. Pero estoy seguro que si fuiste de los que leyó el manga por completo, sabes que no tienes duda de que Pum Pum merece ser considerado uno de los personajes que más ha sufrido en la historia. Este manga sin duda nos recuerda a la mayoría los horrores de la vida, todo lo que puede provocar las malas decisiones y cómo a veces no importa qué elijamos, siempre perdemos. Como te dije, esta historia es bastante cruda. Si te gusta ponerte llorica y depresivo con los mangas, dale una oportunidad a Oyasumi Pum Pum, pero no digas que no te lo advertí. ¿Qué es, Setsuko? Bolas de arroz. Yo las hice para ti. Si hay una historia que me haya hecho pedazos el corazón, si hay un personaje que realmente creo que lo rompieron por completo, física, mental y psicológicamente, y no quedó nada de él, es sin duda Seita,
de la tumba de las luciérnagas. Esta triste y conmovedora historia de Ghibli es bien conocida por reflejar la crueldad humana en tiempos de guerra, y de alguna forma la animación llega a nuestros corazones manteniendo la inocencia y el amor entre hermanos, tratando de sobrevivir a un mundo lleno de gente egoísta que, bueno, solo estaban tratando de aguantar durante la guerra. Seita, de tan solo 14 años, pierde su hogar durante los bombardeos de los Estados Unidos en 1945 a Japón, donde su madre muere con terribles quemaduras, y él mismo ahora sabe que tiene que enfrentarse a los horrores de sobrevivir a la guerra con su hermanita Setsuko de tan solo 4 años. A partir de aquí se dará cuenta que el mundo es horrible y las personas se aplastan entre ellos para poder seguir con vida. Tendrá que robar, ser humillado, golpeado e insultado por extraños e incluso por su propia familia. Todo para simplemente tratar de darle de comer a su hermanita. Pero los horrores de la guerra son muy duros. Cada vez que crees que verás una luz, simplemente las cosas van empeorando. Y el día en el que se entera de que la flota de su padre, que estaba luchando en la guerra, también fue destruida, pierde lo poco que le quedaba de esperanza. Allí solamente le quedaba a la pequeña Setsuko, por la cual lucha, trabaja e incluso roba, dándolo todo para cuidar de su hermana. Pero una vez más, la vida nunca es justa, y a pesar de todos sus esfuerzos, también muere por la desnutrición. La única luz en su camino, su único propósito que le quedaba, se había terminado. Una historia de la que honestamente nunca me he podido recuperar y que nos marcaría para siempre. Nos daría un Seita, un chico que lo perdió todo y murió en la tristeza, soledad, donde ni siquiera tener una esquina donde morir. Para mí, era inevitable poner a Seita en este video. Yo aún sigo esperando que algún día esos dos chicos puedan llegar a tener un final feliz. Si vamos a mencionar a un personaje que lo perdió todo varias veces, pero que sobre todo sufrió a niveles físicos el castigo impuesto por el destino como nadie, tenemos que mencionar a Agni de Fire Punch. Esta es una historia desgarradora que, como hombre, estoy seguro que lo sentirás en tu piel, y que para muchos es el personaje que más sufrió en la historia del manga. Agni tuvo la mala suerte de vivir en un mundo devastado por un frío aterrador, una tormenta que nunca terminaba, provocada aparentemente por la bruja del hielo. Pero a pesar de esto, Agni trataba de ser feliz con su familia. Él creció con su hermana menor, Luna, y sus padres. Pero ante este desastre natural, los suministros, como te imaginas, eran limitados, y la gente se mataba entre ellos para tratar de sobrevivir. Un día, y como era de esperarse, un grupo de hombres irrumpió en su casa y asesinó a sus padres para usarlos como comida y leña para el fuego. Los chicos logran escapar, pero es cuando se dan cuenta que, al igual que algunos pocos elegidos, Agni también tenía una super habilidad, la regeneración. Si una de sus extremidades eran lastimadas o arrancadas, estas podían crecer nuevamente, siendo la habilidad de Agni mucho más rápida que la de su hermana. Ambos logran llegar a una aldea que les da un lugar para vivir, pero lamentablemente sufrían hambre al igual que la mayoría en este mundo. Así que para salvar a la aldea, pero sobre todo a su hermana, Agni decide utilizar su habilidad, cortar su brazo para alimentar a todos y que estos pudieran soportar el hambre. Así que cada que se quedaban sin suministros, simplemente Agni cortaba alguna de sus extremidades para alimentar al pueblo. Y sí, él sentía el dolor en carne viva cada vez que lo hacía. Un día, un grupo de militares llega a la aldea y estos se dan cuenta que el pueblo tenía una casa llena de carne humana y que eran caníbales. Claro que se trataba de las extremidades cortadas de Agni, pero no había tiempo para explicaciones. Aquí, uno de estos hombres llamado Doma también tiene superpoderes, el poder del fuego, el cual podía quemar lo que fuera y no dejaba de arder hasta que consumiera completamente lo que estaba quemando, provocando que todo el pueblo arda en un infierno de llamas, acabando con todos, menos con Agni, que, como te imaginas, con su velocidad de recuperación se contrarresta con el fuego que nunca deja de arder, provocando un bucle en el que Agni siempre arde pero se vuelve a regenerar, convirtiéndose en una antorcha humana que sufre de dolor en las llamas sin poder parar. A pesar de que Agni puede llegar a detener la regeneración en cierto punto y morir, lo que queda de su hermana le dice que por favor
viva que tiene que al menos tratar de ser feliz. Debido a esto, Agni, durante el primer año de la quema, simplemente se tumba en el suelo y grita de agonía sin poder parar, en medio de una tormenta de nieve que no deja de azotar. Al quinto año, Agni finalmente logra entender el dolor para poder controlarlo, pero no puede respirar adecuadamente debido a las llamas. Y finalmente, después de 8 años, Agni aprendería a controlar las llamas de su cuerpo y enfocarlas lejos de su rostro, en un balance en el que ya pudiera moverse libremente mientras seguía quemándose sin parar. Ahora Agni comienza su viaje en busca de venganza hacia Doma y todo lo que le hicieron a su pueblo. Esto solamente será el inicio de una gran travesía llena de horrores y sufrimiento que, a pesar de sus poderes, no podrá controlarlo todo, viendo venganza en todos lados y asegurándote que esto solamente era el inicio de un gran camino de sufrimiento. Puedo adelantarte una cosa: cuando llega a encontrarse con Doma, el hombre que quemó todo lo que amaba, tenía una especie de enfermedad en el que tenía un tipo de amnesia y ni siquiera podía recordar lo que había hecho. Estoy seguro que vas a entender todo el sufrimiento que Agni pasó a través de la travesía de su historia, que nos cuenta una línea de dolor y venganza, en la cual sufrimos una y otra vez e inevitablemente nos terminamos convirtiendo en lo que tanto detestábamos. Agni, sin duda, de Fire Punch, tenía que estar en esta lista. Sufrimiento y dolor en un personaje, además de furia brutal. Esto es todo lo que representa a Guts de Berserk, uno de los personajes que sin duda siempre viene a la mente cuando hablamos de sufrimiento. Nacido de un cadáver y abusado, vendido y manipulado desde pequeño, Guts solamente tenía una cosa en mente: sobrevivir. Lo único para lo que él existía era para poder despertar un día más. De hecho, su primer mentor y probablemente su única figura paterna fue quien lo vendería a ese hombre que le haría tanto daño. Y a partir de aquí, su camino de guerrero sería destrozar a quien se le pusiera enfrente, manipulando una enorme espada mata dragones que de alguna forma reflejaba la brutalidad que yacía dentro de él. Guts soportó cada día e iba haciéndose más fuerte a pesar de las amenazas, existiendo en un mundo lleno de horrores que hasta ese momento él pensaba conocer, pero como la mayoría de los aventureros jamás lograrían entender. No sería hasta que se topara con la banda del halcón que por primera vez vería una pequeña luz en ese camino de dolor y oscuridad, y tendría una temporada llena de batallas y momentos crudos que serían horribles para cualquier persona normal, pero él estaba tan acostumbrado a la muerte y las carnicerías que los momentos con la banda del halcón eran momentos de paz para él. Además, la convivencia con Griffith y los momentos con Casca se sentían como tranquilidad, como si hubiese encontrado una familia al fin. Después de la vida infernal que él había llevado, esto era un momento de tranquilidad en su corazón. De alguna manera, Guts era una bestia encarnada que estaba descansando porque nadie estaba preparado para lo que venía. Aquel momento en el que Griffith se rompiera para convertirse en Femto y que el mismo Guts viera frente a él cómo perdía todo lo poco que él pensaba que la vida le había dado, su banda, su mejor amigo y su amor, se daría cuenta de que todo se trataba de una burla de los dioses. El narcisismo de Griffith decaído, que ya jamás regresaría, y la destrucción que estaba destinada para Guts, el hombre que jamás debería ser feliz, es una gran representación del sufrimiento en todos nosotros. Ahora sin un brazo y habiéndolo perdido todo, vemos como un hombre que ya no tenía nada seguía descendiendo a la oscuridad solamente con una razón: enfrentarla. Lleno de dolor y furia, no descansa abriéndose paso con su espada, despedazando entidades que ni siquiera entiende, pero que él mismo las hace pedazos. Guts, sin duda, es el hombre que estaba destinado al sufrimiento. Guts siempre será sinónimo del dolor. Y no sé a ciencia cierta si Guts sea el personaje que más ha sufrido, pero estoy seguro que está muy cerca de serlo. Después de haber visto la vida de tantos personajes desdichados,
aplastados, que no tuvieron familia, que tomaron decisiones dolorosas o que son la representación pura de la furia y el dolor, ¿qué otro personaje podría estar a la par de Guts o Agni? O incluso más arriba. Bien, a diferencia de todos los personajes comentados anteriormente, todos ellos tuvieron un vestigio de luz, algún momento de sonrisas, un prime, o al menos supieron que su fin tenía un propósito. Pero el único personaje que no tuvo felicidad ni en la vida ni en la muerte, y que su partida dio inicio a siglos de sufrimiento y dolor, y que yo pienso que es el personaje que más sufrió en la historia del manga y el anime, señores, es Ymir de Shingeki no Kyojin. Una pequeña del pueblo de Eldia que nacería sin saber quién fue su madre o su padre, en una era llena de guerra y dolor, tendría que vivir una infancia terrible, siendo esclava de uno de los muchos países conquistados. Y si ser esclavo no era bastante, ya a sus escasos 8 años, como todo esclavo de esta historia, le tocó que le cortaran la lengua, para que de este modo no pudiera hablar. Por lo que desde muy pequeña empezó el sufrimiento de Ymir. Un día, sin que ella tuviera algo que ver, alguien dejó un corral abierto del cual se escaparían los animales de la granja. Algo que enojaría a Fritz, el jefe tribal, que lleno de furia amenazó con arrancarle un ojo a todos los esclavos si no le decían quién había provocado el escape de los animales. Entonces, los esclavos aterrados y buscando cualquier chivo expiatorio, culparon a Ymir, la joven huérfana entre los esclavos. El jefe tribal decide castigarla cruelmente, sacándole un ojo y haciendo que sus hombres comiencen a cazarla como un animal, jugando con ella por todo el bosque, matándola lentamente, como un juguete. Asustada, herida y huyendo de sus perseguidores, Ymir se refugia al interior de un árbol hueco, donde cae, para encontrar una especie de lago profundo. Una vez dentro, una especie de organismo extraño de origen desconocido se adhiere a su espalda. Dicho organismo hace que Ymir reciba el poder de los titanes. Llena de furia y sin poder controlar sus nuevas habilidades, acaba con sus perseguidores. Y allí es cuando el rey Fritz, al ver el poder de Ymir, la perdona y la recompensa convirtiéndola en su concubina. Seguramente te preguntarás por qué Ymir no se vengó del rey y masacró al pueblo en venganza. Verás, Ymir, a pesar de todo, siempre fue una niña con un corazón noble. Era una chica de buenos sentimientos que, de hecho, estaba enamorada del rey Fritz, desarrollando una especie de síndrome de Estocolmo. Al final, y a pesar de los poderes que tenía, era una simple adolescente con miedo a quedarse sola. Sin entender plenamente lo que podía hacer, deseaba una familia, ser protegida, una aldea. Esto provocaría engendrar a su descendencia, 3 niñas. Ahora Eldia sería el reino que todas las naciones temerían. Ymir estuvo presente en todas las guerras libradas para conquistar a otros países, utilizando su poder para someter a cada una de las naciones enemigas y expandir su reinado siendo un titán. Con un sinfín de poderes entre ellos y su regeneración, era prácticamente invencible. No había quien le hiciera frente. A pesar del poder, a pesar de las riquezas y a pesar de que ahora tenía a sus hijas, Ymir nunca fue más que vista como un ganado que le diera hijos, además de un arma para matar a sus enemigos. Y encima de eso, su propia gente le temía, porque todos la veían como una criatura aterradora que podía transformarse en cualquier momento en un titán. Las leyendas dicen que jamás fue feliz, que cada día de su vida era una tortura, que estaba cansada de vivir. Un día, las naciones aliadas de Marley, cansados del sometimiento, intentarían matar al rey Fritz, tirando una lanza hacia su pecho, pero Ymir, en un acto de reflejo y de amor jamás correspondido, decide sacrificar su vida para proteger al rey. Ymir tenía su poder de regeneración, pero por alguna razón, pese a contar con esta cualidad, no se transforma en titán y no se regenera. Inexplicablemente, Ymir muere. Algunos creen que vio el camino de poder escapar de ese sufrimiento y simplemente se dejó llevar. Y seguramente pensarías que con ese acto su dolor terminaría, pero vaya error. Esto no sería más que el inicio de su verdadero sufrimiento. Ella sería enviada a un lugar llamado Los Caminos, una especie de limbo entre mundos
donde ella viviría atrapada eternamente, viendo todo lo que pasaba e incluso pudiendo manipular hasta cierto punto la realidad. Vería cómo su descendencia y el rey Fritz ordenaría a las hijas de Ymir comerse los restos mortales de su madre para conservar de alguna manera sus poderes y transferirlos a su descendencia, algo que fragmentaría el poder de los titanes en diferentes subtipos y que además le daría la forma de preservar estos poderes y someter al mundo bajo su control. Ymir quedaría atrapada en los caminos, siendo testigo de cada una de las atrocidades que el mundo provocaría debido a los titanes y la lucha de poderes, dolor, sufrimiento y muertes provocados indirectamente por Ymir, viéndolo una y otra vez con cada generación que pasaba. Ni siquiera en su muerte Ymir pudo ser libre, y aquel amor que la ligó al rey Fritz seguía torturándola por toda una eternidad. A diferencia de otros personajes como Guts, que en su momento tuvo la era dorada, tuvo algún vestigio de luz, un momento de felicidad. Pero Ymir estuvo destinada al dolor en su nacimiento, durante su vida e incluso durante su muerte. Y además, más allá de esto, existiendo en no más que el sufrimiento por toda la eternidad. Tendría que pasar muchísimos años y a través de una masacre que se llevaría al 80% de la humanidad, su alma quedaría finalmente libre. Nunca hubo un solo instante en el que Ymir pudiera tener algo que no fuera aquel sufrimiento. Y no tengo duda que Ymir de Shingeki no Kyojin fue el personaje que más sufrió en la historia del anime y el manga. Chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad que este video fue muy complicado de hacer porque era inevitable hacer bastante spoiler de muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que tienes que darle una oportunidad a cada uno de estos personajes y sus respectivas obras. Al final, cada uno de estos personajes nos recuerdan que toda historia debe tener sufrimiento, y seguramente tú estás ahí fuera tratando de sobrevivir día con día. Solo te puedo pedir que resistas y que eventualmente encontrarás un vestigio de luz en toda esta oscuridad. Sin más, soy Carmelo, esto fue Cthulhu TV.